Hola mi estimada familia, seguimos con este ciclo de guerra de estrategias donde hoy vamos a enfrentar a dos de mis estrategias favoritas, dos de mis estrategias que son muy eficientes del uso del capital y que definitivamente el veredicto va a estar bastante difícil de dar el día de hoy. Se trata nada más y nada menos que del Naked Put y del Poor Man's Cover Call. Dos de las estrategias que más abordo a través de mis alertas, dos de las estrategias que más uso recurrentemente, repetitivamente y que estoy compartiendo con ustedes el día de hoy. Si son nuevos por acá, la invitación a que se suscriban al canal, donde encontrarán todo un mundo de información acerca de las opciones financieras. Las opciones son derivados que derivan su valor de un activo. Y hoy vamos a ver cómo esos activos son fundamentales a la hora de poner en ejecución esas estrategias y ver cuál podría ser el mejor resultado entre estas dos estrategias que enfrentamos el día de hoy. Así que no se muevan porque empezamos con esta guerra de estrategias entre el Naked Put y el Poor Man's Cover Call. Bueno, ya estamos aquí en nuestra presentación y vamos a empezar hablando un poquito, repasando un poquito de estas dos estrategias, el Poor Man's Cover Call y el Naked Put. El Poor Man's Cover Call es una variación al Cover Call tradicional, en donde vamos a requerir menos capital para poder ejecutar esta estrategia. El Poor Man's Cover Call, lo que vamos a hacer es reemplazar las acciones por otro contrato de derivados. En el caso del Naked Put, y ya vamos a profundizar un poquito más en él, en el caso del Naked Put, lo que vamos a hacer es una venta de un contrato put. Entonces, el primero se hace con opciones call, únicamente con opciones call, y el segundo se hace con la venta de opciones put. Para el primero vamos a requerir la compra y la venta al mismo tiempo de opciones de distintas fechas de expiración, mientras que para el Naked Put vamos a utilizar solamente la venta de un contrato put para efectuar o ejecutar esa estrategia. Entonces vamos a definirlo en la gráfica de riesgo, cómo se comporta cada uno de ellos. Y para ello quiero empezar con el Poor Man's Cover Call. El Poor Man's Cover Call es una estrategia de riesgo limitado y de ganancias limitadas. En el Poor Man's Cover Call lo que vemos es que llegamos a un punto de inflexión en donde a partir de allí no vamos a generar más ganancia. A diferencia del Cover Call, en donde si la acción sigue subiendo de precio simplemente llega a un techo en donde no generamos más ganancias, en el Poor Man's Cover Call sucede algo que no sucede dentro de la estrategia del Cover Call. Y es que cuando llega a cierto punto, y ya les voy a explicar de qué se trata ese punto, nuestras ganancias empiezan a disminuir. Nuestras ganancias empiezan a disminuir hasta quizás dejarlas a cero o inclusive podría dejarlas negativas. ¿Por qué sucede esto? Porque para el Poor Man's Cover Call vamos a utilizar una estrategia de deltas bajos. ¿Qué significa? Los deltas de las acciones, vamos a poner por acá, acciones, todas las acciones tienen un delta de 1. Por cada acción que yo posea voy a tener un delta de 1. Si yo tengo 100 acciones, eso significa que voy a tener 100 deltas. En el Poor Man's Cover Call sucede lo siguiente. Vamos a escoger una opción, un contrato de una fecha de expiración de al menos 6 meses. Eso es lo que yo hago, digamos, regularmente. Se puede escoger con fechas de expiraciones menores, sí. Se puede escoger con fechas de expiraciones mayores, sí. Fechas de expiraciones de 6 meses, al menos. Y vamos a escoger un contrato corto de una fecha de expiración semanal o mensual, como ustedes prefieran hacerlo. A mí, en particular, prefiero hacerlos de manera mensual. Es decir, utilizar las expiraciones mensuales para los contratos cortos. Entonces, esta es la fecha de un largo y esta es la fecha de un corto, de una expiración. Vamos a decir que a un mes. ¿Qué particularidad tiene esto? El contrato largo le vamos a escoger un delta de al menos de 0.80 y el contrato corto dependiendo la presunción que yo tenga sobre la acción. Si tengo una presunción lateral o bajista, voy a tratar de escoger un delta alto. Es decir, un delta por lo menos at the money o levemente in the money. Pero si yo tengo una presunción alcista, es decir, pienso que la acción va a subir de precio, puedo escoger un delta más bajo que me permita beneficiarme no solamente por la subida del contrato largo, es decir, la valorización de la acción, sino también me permita capturar premium por la venta del contrato corto. Básicamente, esta estrategia está más diseñada a replicar un cover call con menos dinero. Para esto, si quieren simplemente aprovechar la ventaja de la valorización del contrato, mientras que al mismo tiempo van recolectando premium, es decir, esto sería como una variación también a aquellos quienes compran LIPS y pueden
financiar de alguna manera la pérdida de valor extrínseco que vaya a tener ese LIP por el paso del tiempo. Entonces aquí podrían escoger un delta del punto 15 a un delta del punto 20. Esto podría ser si ustedes son alcistas, si tienen la presunción alcista en el activo. Pero ya como les dije, si tienen una presunción neutral o bajista, el mejor contrato sería el contrato at the money. ¿Por qué? Porque es allí donde nos vamos a encontrar el mayor valor extrínseco combinado con el más alto delta. Me explico. El delta más alto que tiene mayor valor extrínseco es el delta del punto 50. De ahí hacia arriba, el valor extrínseco empieza a disminuir. De ahí hacia abajo, el valor extrínseco empieza a disminuir. Imagínenselo como una pirámide. Entonces, para aquellos que quieren hacer estrategias de corto plazo, es decir, simplemente tratar de obtener el mayor valor extrínseco de la posición, pues les convendría hacer un contrato at the money, porque allí van a tener el efecto de la protección, porque van a disminuir el delta neto de la operación, pero también van a recibir la prima más alta. Así que por allí les podría funcionar bastante bien. Pero ¿por qué se da esta curva en donde llega el punto máximo, donde la acción hasta allí gana, más bien donde esta estrategia hasta allí gana y empieza a disminuir? Precisamente por los deltas. Porque a medida que se va acercando la expiración, si el contrato corto queda, vamos a borrar aquí, queda in the money, el contrato corto se va a acercar a delta 1, se va a aproximar a delta 1 mucho más rápido que el contrato largo. Los contratos in the money cerca de la expiración tienen deltas más largos que los contratos in the money lejos de la expiración. Entonces, este contrato va probablemente a superar el delta. Digamos que iniciamos un delta de 0.80 y luego vendimos una opción con un delta de menos 0.40, lo que nos trajo un delta neto, vamos a borrar acá, lo que nos trajo un delta neto de 0.40. ¿Qué quiere decir? Que por cada dólar que la acción se mueva hacia arriba voy a ganar 40 dólares. Si la acción se mueve hacia abajo $1, voy a perder 40 dólares. Pero llega un momento en donde este delta, porque está más cercano a la expiración, se valoriza más rápido en deltas, no en dinero, en delta se valoriza más rápido hasta que llegue el punto en que los deltas sean iguales, 0.80 contra 0.80 del corto. O sea, el largo y el corto terminan teniendo deltas iguales. Cuando el corto empieza a superar al largo, cuando el contrato de corta duración empieza a superar a ese de larga duración, es en donde empezamos a disminuir nuestras ganancias. Hasta llegar al punto en donde quizás no tengamos ganancias o a lo mejor podamos acarrear una pequeña pérdida. Es por eso que yo insisto constantemente en los mensajes cuando envío estas operaciones a los grupos, a los pertenecientes a los grupos de WhatsApp, a quienes les comparto, esa comunidad a quienes les comparto mis posiciones todos los días, que nunca dejen superar el delta del corto al del largo, porque ahí empieza un declive en donde estamos ya renunciando a las ganancias. ¿Cómo soluciono esto? Simplemente dándole roll, alargando la fecha de expiración, simplemente llevándola a un valor más lejano en el tiempo, porque de esa manera los contratos out of the money tienen un efecto distinto a los contratos in the money. Entonces, en los contratos in the money, recuerden lo que les dije hace un momento, mientras más lejos sea la fecha de expiración, menor es el delta. Entonces, si traslado la fecha de expiración, no importa, el mismo strike, voy a ¿qué? A reducir mi delta. Es por eso que el roll es una estrategia que funciona bastante bien a la hora de hacer los poor man's cover call. Pasémonos ahora, hay videos completos aquí en el canal, te voy a dejar un video por aquí arriba para que lo veas y le des una mirada y estudies la estrategia del poor man's cover call. Pasémonos ahora a la estrategia del naked put. El naked put no es otra cosa que la venta de un contrato put, en donde nos comprometemos a comprar cierta cantidad de acciones, 100 acciones por cada contrato, a un determinado precio hasta una fecha determinada. Su estrategia hermana se llama el Cash Secured Put. Lo que pasa es que entre una y otra, y lo vimos en el video anterior de la guerra de estrategias, en donde les contaba la diferencia entre lo que significaba un Cash Secured Put versus un Naked Put, les voy a dejar el link del video por acá para que ustedes entiendan que es la misma estrategia, solamente que una requiere menos capital que la otra. Requiere menos capital por requerimiento de margen. Pero a la hora de ejecutar la estrategia, a la hora de ejercer, digamos, la obligación de comprar las acciones, el requerimiento de capital es el mismo, a menos que tengas una cuenta de margen que te permita operar con bajos requerimientos de margen. El short put o el naked put
no es otra cosa que vender un contrato put, en donde me estoy obligando a comprar unas acciones a un determinado precio. Yo adquiero esa obligación y solamente la voy a extinguir hasta que cierre el contrato o hasta que el contrato expire sin valor. Si el contrato expira in the money, me voy a ver forzado a comprar unas acciones. Depende del tipo de acción y depende de tu broker, te van a exigir cierta cantidad de dinero. Digamos, una acción como Coca-Cola, que en este momento debe estar por el orden de los 55, 58, creo que están en 58 dólares, pero redondeemos las 55 dólares para hacer el ejemplo fácil. Si yo lo hago como un cash secure put, me van a exigir 5.500 dólares de colateral. Pero si lo hago como un naked put, es bastante probable que para hacer esta operación a lo mejor me pidan el 20%, es decir, me pidan 1.100 dólares para abrir esta operación en el strike 55 y me van a otorgar exactamente el mismo premium. El problema, y ya lo vamos a ver dentro de los pros y los contras de cada una de estas dos estrategias, es que me pueden ejercer un margin call. Es decir, aumentarme el requerimiento de margen si la acción baja repentinamente de precio. Es una estrategia de riesgo ilimitado. Al contrario del Poor Man's Cover Call, que es una estrategia de riesgo limitado, el Naked Put es una estrategia de riesgo ilimitado. También se le considera una estrategia de generación de ingresos, porque realmente aquí yo lo que estoy buscando es no quedarme con las acciones, sino establecer una prima. Pero como principio general para ambas, Poor Man's Cover Call o el Naked Put, siempre lo voy a hacer con compañías que yo estoy dispuesto a comprar, compañías que yo estoy dispuesto a tener en mi portafolio. Así que vamos a ver los pros y contras de cada una para darnos el dictamen final de lo que significa esta guerra de estrategias. En el Poor Man's Cover Call te requiere el 100% de margen. Son un poco más complejos de administrar por cuenta de ese movimiento de los deltas y ese movimiento de la volatilidad implícita y el movimiento de la acción en general que te va afectando día a día. El movimiento del teta se vuelve un poco más complejo de administrar. Pero si lo tenemos claro, y para eso tengo toneladas de videos aquí en el canal, para eso tengo muchos videos a tu disposición y además tengo un seminario especializado en el Poor Man's Cover Call. Te voy a dejar el link en la descripción. Seminarios especializados, los Strategy Classes, que ahí vas a poder encontrar si quieres especializarte en el Poor Man's Cover Call. El requerimiento de capital es bajo y es una estrategia de riesgo limitado, como les decía, y aquí no se produce un margin call. Eventualmente, quiero hacer aquí un asterisco, un paréntesis, eventualmente sí te pueden hacer un margin call si te dejas asignar las acciones y continúas con esas acciones ahí en el portafolio. Es clave que no se dejen asignar en un Poor Man's Cover Call. Si bien la asignación no depende de nosotros, ¿cómo tratamos de evitar una asignación? Primero, no dejando agotar el valor extrínseco. Segundo, no permitiendo que llegue la fecha de expiración con el contrato in the money. Esa es la forma más fácil de evitar una asignación. Entonces, si te asignan, es decir, te obligan a vender unas acciones que no tienes, vas a tener que acudir a tu contrato largo, que es el que está respaldando esa operación, o, en su defecto, a recomprar esas acciones y continuar con el proceso. No quiero detenerme ahí en las particularidades ni en los detalles porque hay videos que se especializan en cada una de las estrategias y puedes darle una mirada a ellos para que aprendas mucho más sobre lo que significa asignación. Tengo un video de asignaciones aquí en el canal, dale una mirada, asignaciones y ejercicios, que yo creo que te va a servir muchísimo para que enfrentes todo este tema de asignaciones y ejercicios. En el Naked Put no se requiere el 100% de margen. Se requiere un porcentaje. ¿De qué depende? Del broker, de qué depende del tipo de cuenta que tengas, de qué depende de la acción misma. Te van a exigir cierto porcentaje de margen, que puede ser del 20%, el 15% inclusive, de lo que costaría eventualmente comprar las acciones, por lo cual se convierten ambas, Poor Man's Cover Call y Naked Put, en estrategias tremendamente rentables. Son mucho más fáciles de administrar. Simplemente si se te va una opción in the money, pues le das roll indefinidamente en el tiempo. Eso sí, asegúrense de hacerlo con compañías que estén dispuestos a poseer. Compañías muy volátiles pueden ser muy atractivas desde el punto de vista de volatilidad implícita porque te pagan muy buenas primas, pero también se pueden convertir en una arma de doble filo en donde quedes enganchado con una compañía, porque me ha sucedido, en donde te quedes enganchado con una compañía por mucho tiempo y con la esperanza quizás de que vuelva a subir, pero que nunca lo haga. Así que son más fáciles de administrar, pero tiene una desventaja, que son de riesgo ilimitado. Técnicamente, pues no podrías perder más allá si la acción, digamos, llega a valor cero.
Si la compañía se declara en quiebre, llegase a valor cero, bueno, eso es todo lo que podrías perder. Vamos, Coca-Cola en el strike que ponemos hace un momento, $55 es el strike que estábamos utilizando para nuestro ejemplo. Es decir, que aquí el máximo riesgo serían $5.500. Ese sería el máximo riesgo de la operación. En un poor man's cover call podría ser algo similar a la entrada de ingresos que estoy buscando con Coca-Cola, pero podría poner en riesgo para obtener el mismo ingreso, a lo mejor $900, 800, 1000, por ahí. Pongamos en promedio $900. Entonces estoy poniendo menos en riesgo allí. Obviamente las posibilidades de que Coca-Cola se quiebre, pues son bastante bajas, pero no sabemos, toco madera porque no sabemos qué pueda ocurrir, en fin, así que es mejor de pronto actuar sobre terrenos un poquito más seguros. Así que aquí sí hay un requerimiento inicial de margen, pero que se puede ir moviendo con el tiempo a medida que la acción va fluctuando de valor. Es decir, te pueden aumentar el requerimiento de margen si la acción tiene una repentina caída de precio y tendrías que estar obligado a lo mejor a cerrar la posición, o al contrario, te van a soltar más margen para que sigas abriendo más posiciones si la acción se valoriza. Es una estrategia de doble filo si no se sabe administrar concretamente. A mí me gusta acompañar el Naked Put con una estrategia de neutralización que se llama el Short Strangle, que la vamos a ver próximamente en otra guerra de estrategias, que voy a enfrentar al Short Strangle con el Iron Condor. Así que yo les diría que tengan mucho cuidado al abrir Naked Puts, porque el Naked Put es una estrategia netamente alcista por naturaleza. Si bien yo la puedo poner bien out of the money para que no me toquen mis strikes y pueda convertirla en una estrategia también neutral o una estrategia levemente bajista, por naturaleza es una estrategia alcista, donde se beneficia muy rápidamente si la acción sube de precio. Pero donde la acción baje de precio, se nos convierte muchas veces en un dolor de cabeza difícil de administrar. Y ahí es donde hay que poner mucha atención, porque sí te pueden hacer un margin call muy rápidamente en un movimiento brusco del mercado, en donde te obliguen o a liquidar posiciones o a depositar más dinero, o quizás a liquidar una posición que era innecesaria de liquidar y que simplemente con un poquito de paciencia, que el mercado se calmara y volviera a su rutina normal, hubiese salido ganadora. Pero bueno, eso no lo sabemos, y el broker realmente se cuida su espalda y te va a hacer un margin call obligándote a cerrar esa posición. Así que el veredicto del día de hoy es: en esta guerra de estrategias me dijeron que le pusiera tambores aquí a para poner un poquito de suspenso al asunto. El veredicto que tenemos para el día de hoy de esta guerra de estrategias que tenemos aquí en Opción Sigma, se lo lleva. Adivinen quién se lo va a llevar el día de hoy. ¿Quién creen que se lo va a llevar el día de hoy? El veredicto para hoy se lo lleva la estrategia del Poor Man's Cover Call. Es la estrategia que yo pienso que nos puede funcionar mejor, que no tenemos que incurrir en tantos riesgos y que se convierte también en una estrategia de riesgo limitado y de ganancias limitadas, pero también de un riesgo muy controlado que no nos pone allí mucho en exposición ni nos va a hacer pasar mucho trabajo cuando las variaciones del mercado, cuando los ciclos bajistas del mercado hagan de las suyas. Mis estimados amigos, familia hispanoamericana, nos vemos en la próxima. No olviden suscribirse al canal. Tengo clases disponibles para todos ustedes. Los links se los dejo aquí en la descripción. Clases disponibles para que ustedes aprendan de todo este mundo de los derivados financieros. Así que cuídense mucho. Les dejo los links en la descripción. Si les ha gustado el video, no olviden darle un like. Y además, también si quieres pertenecer a mi comunidad de WhatsApp, el link te lo dejo en la descripción. Un abrazo. Nos vemos en la próxima.